¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Sosa desde la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay. En otra entrega de nuestro taller sobre el lenguaje Python, viendo en esta unidad las estructuras de control, la última de las estructuras de decisión, que es o más bien, es la misma estructura que vimos primero, es la estructura if, pero en este caso son estructuras if anidadas. Y anidar significa, en este sentido, en este contexto, significa uno dentro de otro, una dentro de otra. Las estructuras, a eso nos referimos, las estructuras if. Es decir, también una estructura if puede llevar otra dentro u otras dentro de ella misma, como sentencia o grupos de sentencia. Es decir, una línea de código o más de una línea de código, varias líneas de código. Aquí vemos un pequeño ejemplo de esto, donde vemos los if dentro de otro primer if. Esta parte del código lo que busca hacer es seleccionar los datos de un libro. Estos son las preguntas que hace son sobre los datos de un libro, y a partir de que este libro cumpla con ciertas condiciones, entonces se busca un libro del cual se va a imprimir su código, su título y su año. Así entonces, si el año es anterior a 2016, es lo primero que se verifica. Si se cumple esa condición, es decir, si es verdadera, si es menor a 2016, lo que se pasa a verificar luego dentro es si el género es igual a 1. En este caso, si el género es de ficción. 1 equivale al género de ficción. Y esto ya en forma anidada, como estamos viendo aquí. Luego, es decir, si el año es menor a 2016, se anida luego dentro otra pregunta, donde se pregunta si el género es igual a 1, que si es ficción, y a su vez se contiene a otro if dentro de esos dos, es decir, género contiene a otro if, donde se pregunta si la adición es nacional. Una vez cumplidas las tres condiciones, es decir, que sea el año menor a 2016, el género igual a 1 y la adición sea nacional, entonces se ejecuta la sentencia que está adentro, imprimiéndose el código, el título y el año de ese libro. Aquí podremos ver una muestra de esa ejecución. Vemos el código, vemos los if nidados. Vamos a ponerle código 1. El título va a ser, vamos a este libro, Hora, el fantasma de la Tierra. El año de publicación de este libro es 2007. Podemos ver es menor a 2016. El género ficción. Aquí nos dice que nacional, nos pregunta si es nacional la edición. Si ponemos 0, entonces toma como que es falso. Si es cualquier otro dígito, en este caso vamos a poner un 1, entonces es verdadero, es decir, es nacional la edición. Y aquí podemos ver que pusimos código 1, título, nos pone el título, el año 2017, cumplió las tres condiciones, entonces nos ejecuta la sentencia que tenemos al final mismo de los if anidados. Luego, ahora vamos a hacer una segunda prueba. Si le damos 0, sale el código mediante un while, es una estructura que vamos a estar viendo luego dentro de las estructuras repetitivas. Ejecutamos de nuevo y hacemos una nueva prueba.
ponerle el código 2, lo va a ser 5 esquinas. El año de publicación va a ser 2016, en este caso no va a cumplir la condición, es decir, no va a ser menor a 2016. El género ciencia ficción y ciertamente en este caso no es nacional. Podemos poner también que sea nacional, no. Ahora lo que vamos a ver es que directamente salta a preguntar por otro libro y no nos ejecutó la sentencia donde nos imprime el código, el título y el año del libro. 0 para salir nuevamente del programa y vamos de nuevo a nuestro documento. Aquí vimos que acá vemos, por ejemplo, que en esta otra ejecución que está dentro del texto ponemos que sí es nacional. Más allá de que sea o no sea nacional, lo que vemos aquí es que no se cumple la condición que sea menor a 2016. Entonces, lo que vemos es que la segunda entrada cumple igual la tercera, en este caso la tercera condición cumple aquí ya en el texto, pero no imprime porque no cumple la primera condición de que año sea menor a 2016. Es decir, aún cumpliendo esta tercera condición, no nos imprime porque no cumple la primera. Es el primer i. Los demás están anidados dentro de ese primer i. Mientras no cumpla lo que está más hacia afuera, entonces no importa que cumpla lo que está más hacia adentro, igual no va a ejecutar la sentencia que está en el fondo mismo de los i. Ahora supongamos que queremos mostrar un mensaje cuando el libro no cumple las condiciones. El código modificado sería este. Es decir, le ponemos un else para cada uno de los if, empezando por nacional, vamos más hacia afuera y entonces la impresión sería en caso de que no cumpla, aunque sea la edición nacional, el título, el nombre, el título no cumple las condiciones de nacional. Si no, entonces el nombre y el título no cumplen las condiciones de género. Si no, entonces ya hacia afuera mismo, el año, si es menor a 2016, entonces nos dice que el libro no cumple las condiciones de año. Un else para cada una de las condiciones. Entonces ponemos un else para cada if, como dijimos, imprimiendo el mensaje de que el libro no cumple la condición para la impresión de sus datos. Ahora vamos a mostrar las tres pruebas para este caso. Bien, aquí tenemos el código. Ahora vamos a ejecutar viendo los tres posibles resultados, digamos. Primero vamos a ingresar el código del libro. Vamos ya a pegar el título. Luego vemos que el año es, digamos, 2016. Que el género sí es romántico, de ficción, y que también es nacional. Y vemos que por no cumplir la primera condición, entonces una de las tres, la primera específicamente, el año que no es menor a 2016, entonces directamente pasa a preguntar sobre otro libro y no imprime el código, el título y el año de ese libro. Ahora vamos a tener el mismo libro, que el año de publicación cumple la condición, pero en este caso que no es de ficción, es decir, es romántico. En este caso, si es nacional, vamos a poner también, por ejemplo, 2 y también es nacional. Cualquier otro dígito que no sea 0, entonces cumple eso. Y ahí vemos que
por no cumplir la segunda condición, entonces no nos imprime los datos de ese libro, entonces pasa a preguntar sobre otro libro, o sea, pide ingresar los datos de otro libro, ingresamos los datos del mismo libro en este caso, o sea, no el mismo título, luego mismo año, pero en este caso sí es ficción, y ahora vamos a poner 0, es decir, que no es nacional, y de igual manera no nos imprime nada. Le damos 0 para salir el programa. Aquí podemos ver los 3 casos donde 2016 ponemos y directamente pregunta si por el siguiente libro, ponemos que sea romántico y pasa a preguntar nuevamente por otro libro, y luego por último que no sea nacional, es decir, que sea 0, que sea falso, que no es nacional, y entonces nos pregunta nuevamente sobre otro libro. Habríamos salido del código y ahora volvemos a nuestro texto. Ahí están las 3 pruebas que hicimos. Ahora, ciertamente hay una posible crítica acerca de este uso, es decir, de los if que vamos anidando uno tras otro, por el tema de la redundancia, por poner varios if. Lo que de repente podemos solucionar o tenemos como opción de solución es agarrar y usar AND, es decir, unir las condiciones las 3 condiciones mediante AND. Entonces, al tener las 3 condiciones unidas por AND, solamente necesitamos usar un if y ya luego imprimimos los datos del libro. Es decir, ejecutamos la sentencia que sigue al if. Ahí tenemos el else en el caso de que no cumple las condiciones. Directamente ya, cuando no cumple alguna de estas condiciones, ya directamente nos dice que no cumple con una de las condiciones, sin especificar cuál sea en este caso. También podríamos hacer, pero tendríamos que escribir un poco más de código. Si no existe else de por medio, entonces el código anidado más simple es el que ya vimos primeramente, donde preguntamos por año, luego por género nacional, y luego ya directamente imprimimos los datos del libro en caso de que cumpla esas 3 condiciones. Luego hay una importante acotación, un comentario importante que podemos hacer acerca del funcionamiento de esta estructura en Python. Es acerca del else, que toma en cuenta la indentación correspondiente al if bajo el cual está situado. Es decir, si está debajo de este if, entonces se corresponde con ese if. A diferencia de otros lenguajes, por poner un ejemplo, al menos uno es C, donde el else se corresponde con el if más cercano sin considerar la indentación. El if más cercano en este caso sería el de nacional, el que está más cerca a ese else. Ahí es que podemos ver que ponemos el else en correspondencia con el if más externo, y entonces nos muestra el mensaje solo en el caso de que no se cumpla la primera condición. Es decir, cualquiera de estas condiciones, se cumple esta condición y cualquiera de estas dos no se cumple, entonces este mensaje no se va a mostrar. Solamente en el caso de que no cumpla con esta primera condición, puesto que está en correspondencia con ese if, está bajo ese if. Ahí entonces con este último comentario acerca de else y el tema de las indentaciones, que siempre recordemos es muy importante, es obligatorio en Python, estamos terminando con este video sobre las estructuras if anidadas. Hasta una nueva ocasión.